Entonces hoy día yo les vengo a exponer un poco de lo que yo hice en mi tesis de grado. Trabajé con monjas místicas chilenas. Los textos de las monjas chilenas yo asumo que son varios, que en los monasterios hay muchos textos de los que nosotros no podemos tener acceso. Dos historiadores han trabajado con textos y eso es con lo que yo trabajé en mi tesis de grado, y hoy día voy a proponer las cartas de Sor Dolores de Peñailillo, que fue una monja del siglo XVIII, y cómo estas cartas nos dan luces de sus penitencias corporales y además cómo estas penitencias se relacionan con el modelo de la patrona de su monasterio, que fue Santa Rosa de Lima. La mortificación de los sentidos fue una práctica religiosa habitual dentro de los conventos femeninos del Chile colonial. La regulación de estos ejercicios de disciplina corporal estuvo sujeta a la observancia del sacerdote y guía espiritual de cada monja. Sobre esto conocemos el caso particular de Sor Dolores de Peñailillo, quien vivió prácticamente toda su vida en el monasterio dominico de Santa Rosa de Lima. Dolores mantuvo por 6 años, desde 1763 a 1769, correspondencia con su confesor jesuita Manuel Álvarez, y en estas cartas la monja describe sus experiencias místicas y también su rutina de mortificación corporal basada en el método ascético. La imitación de un modelo de perfección que aspira a la santidad lleva a Sor Dolores a seguir el ejemplo de su patrona Santa Rosa de Lima, la primera santa latinoamericana cuya historia causó revuelo en los claustros chilenos por la proximidad de su contexto. El monasterio de Santa Rosa de Lima mantiene desde la época colonial hasta el día de hoy una serie de pinturas correspondientes a la vida de la santa, atribuida a Laureano Dávila y datada para la segunda mitad del siglo XVIII. Esta investigación propone el vínculo entre los castigos físicos que relata Sor Dolores en sus cartas y los motivos iconográficos presentes en la serie de Santa Rosa de Lima relacionados con la mortificación del cuerpo. Sor Dolores nace el 25 de marzo de 1739 a la edad de 7 u 8 años. Es llevada por sus padres al entonces beaterio de Santa Rosa de Lima, con la intención de ser instruida en la música. Un par de años más tarde, Dolores decide ingresar a la orden dominica a pesar de la oposición de sus padres. Dolores realizó su voto de castidad a los 15 años y 2 años más tarde profesa como monja de velo blanco, es decir, como monja sin dote. Una de las primeras referencias que encontraremos de Dolores es en los recuerdos históricos del monasterio de las religiosas dominicas de Santa Rosa de Lima de Santiago de Chile, publicado en 1923. En este libro se hace mención de cada monja que profesó en el monasterio. Dolores fue reconocida principalmente por sus dones sobrenaturales. Cito: fue tenida en su tiempo por alma de gran santidad y favorecida de la gracia de los dones extraordinarios. Fin de cita. Esta característica le dio a Dolores cierta popularidad que llegó hasta los altos rangos del poder. Cito: el gobierno tenía tanto concepto de su santidad que se consultaban con ella en las cosas políticas en el tiempo de la independencia. Fin de cita. Estos dones sobrenaturales fueron directamente proporcionales a sus malestares y dolencias que lo acompañaron durante toda su vida. Cito: dolores agudísimos en todo un lado del cuerpo, con el que jamás atinaron los médicos, temblor en todo el cuerpo y sonidos interiores en los huesos, escogimiento y tirantez de nervios, dolor de cabeza, sienes, cerebro y todo el casco, dolor al corazón y opresión que no lo dejaba respirar, calambres, dolores de ojos, de oídos que se le repartía por todas las muelas, dientes y garganta que le impedía para no solo todo alimento, sino que hasta el agua. De resulta de estas enfermedades estuvo muchas veces declarada por ética y desahuciada completamente por sus médicos. Fin de cita. A pesar de muchos desahucios, Dolores tuvo una vida larga, muriendo a los 83 años de edad. Hemos llegado a conocer detalles de la vida espiritual de esta monja por la serie de cartas que dirigió a su guía espiritual, el jesuita Manuel Álvarez. Este material epistolar consiste en 65 cartas manuscritas correspondientes a unas 300 carillas escritas entre 1763 y 69. Dichas cartas fueron estudiadas y editadas por la filóloga chilena Raiza Cordic y luego publicadas en un libro como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Barcelona. Las cartas fueron guardadas por Manuel Álvarez a pesar de que Dolores le pidió que las eliminara. Tras la expulsión jesuita, Álvarez dejó las cartas en poder del obispo de la época y se fueron sucediendo en este cargo hasta llegar al siglo XIX, cuando pasan a manos del vicario general José Miguel Aristegui.
quien las dio para que las guardaran en el archivo del monasterio de Santa Rosa de Lima, donde se conservan hasta la actualidad. Dentro de los conventos, las cartas como recursos de comunicación responden a dos instancias. Por un lado, a las que resolvían temas cotidianos para el servicio del claustro y de las religiosas, escritas principalmente por las abadesas de cada monasterio, y por otro, las que ocupaban temas espirituales. Sería la segunda categoría, en donde caben las cartas de dolores. Las cartas espirituales corresponden a confesiones que fueron encargo de los sacerdotes como método penitencial y como complemento a la confesión oral. En el caso de Dolores y su guía espiritual, sus confesiones fueron solamente mediante cartas luego del traslado de su confesor a Concepción. Este epistolario será el registro de las acciones sobrenaturales de Dolores y sus rutinas de mortificación corporal propias del modo penitencial de la época. El beaterio y posterior monasterio de Santa Rosa de Lima, responde a la ferviente devoción que nace por la primera santa latinoamericana. La canonización en 1671 trajo consigo una serie de trabajos donde se obtiene información más personal de Rosa. La biografía más antigua, que fue escrita por Pedro Loaiza en 1619, basada en testificaciones del proceso ordinario que evaluó la solidez doctrinal de las experiencias sobrenaturales de la santa, fue presumiblemente la biografía que leyó Dolores y todas las monjas dominicas de la época. Sor Dolores admiraba profundamente a su patrona, ya que fue la figura femenina en estado de santidad más próxima. La monja chilena declara en sus cartas sus ansias de imitarla. Cito: «Más ha de ser un año que siento con grandes ansias de imitar la vida de mi Santa Madre, y conociendo que más admirada que para imitada he puesto mis deseos. Parecióme resabio de presunción y soberbia el pensarlo y proponerlo». Fin de cita. En la investigación sobre la serie anónima cordobesa, Carlos Page nos indica que las biografías apuntaron a enaltecer una imagen del ascetismo y del éxtasis místico que fue inmediatamente representada por los artistas, quienes motivaron el dolor y el gozo simultáneamente en franca expresión de santidad. Desde ahí que la imagen de Santa Rosa de Lima fue distinguida por su doctrina de ascetismo y castigo corporal de extrema dureza. Por favor. En esta vía penitencial tuvo una amplia influencia la imagen de Santa Catalina de Siena. La disciplina corporal de Santa Rosa, imitada por Dolores, se refleja en las pocas horas de sueño, ayuno o escasa comida. Santa Rosa de Lima veía, al igual que su mentora de Siena, el ayuno como el camino hacia la cruz. Agregaban hierbas amargas en sus comidas para no disfrutar de estos placeres mundanos. Este tipo de penitencias comulgaban con una tradición cristiana del castigo al cuerpo, en donde existe una dicotomía esencial entre el alma y éste. El alma es la sustancia racional, estable y eterna que evidencia la parte divina que tiene cada ser humano, mientras que el cuerpo es lo sensible, lo cambiante y lo accidental. Es aquello que pervierte el alma desviándola de su camino. Está bajo esta premisa desde donde se fundan los castigos del cuerpo, ya que en el cristianismo católico el cuerpo es considerado el culpable de la caída por su naturaleza material e inestable. Por lo tanto, el cuerpo será castigado, ya que es el lugar del pecado y de la mancha. Por medio de la relación epistolar entre Dolores y Manuel Álvarez, tenemos noticias de muchas de las cartas sobre sus rutinas penitenciales. En la carta número 4, Dolores responde a su confesor sobre sus mortificaciones. Cito: «Paso a responder las preguntas que su reverencia me hace en la suya. Las mortificaciones que antes hacía son las siguientes. Según me eran permitidas por el confesor que tenía, me ponía una corona de hierro o acero por espacio de 3 horas las vísperas de las festividades de Nuestro Señor y de Nuestra Señora y otros santos devotos que no se me permitía siempre. Dicha corona tiene 3 ringleras de púas que me ponía una cruz al pecho, 72 púas de acero. En dichos tiempos me ponía también 7 cilicios junto a unos cordeles anudados con que fajaba mi cuerpo de pies a cabeza». Fin de cita. Santa Rosa, Santa Catalina de Siena y Sor Dolores emulaban el sufrimiento de Cristo, se daban azotes, evitaban el sueño, se ponían coronas de espinas, llevaban a cuestas cruces de penitencia y lechos de tortura. Las mortificaciones estuvieron reguladas por el confesor de cada religiosa. Otro ejemplo de mortificación, nos cuenta Dolores, cito: «Permítame atormentar toda la tabla del pecho con algunos pellizcos o punzadas, con las angustias que atravesó el Santísimo Corazón de Jesús y su Santísima Madre y mi Señora. Ya que no me permite su reverencia la corona de acero, concédeme el punzar mi cabeza con alfileres o ceñirme una corona de algarrobo por las heridas que nuestro Señor tuvo en su sacratísimo cabeza».
Las descripciones de las rutinas penitenciales se extienden por todo el epistolario. Dolores versa entre sus enfermedades y debilidades, agregando a ellas dolencias por medio de castigos al cuerpo. Es en este lugar en donde las imágenes cumplen una función importante dentro de un claustro. Pensemos que la cantidad de imágenes a las que pudo tener acceso una religiosa colonial fue limitada. Podía encontrar en libritos de horas, pero el universo estuvo principalmente al interior de los conventos, colgando de sus muros. Las pinturas fueron medios de adoctrinamiento religioso que movilizaron los propósitos de la conquista ideológica cristiana. El cuadro fue construido como una guía práctica y un modelo de comportamiento. También fue una forma de domesticar el cuerpo y, en particular, construir el modelo de una monja ideal. Con respecto a este punto, Rosalba Loreto nos indica que en el universo privado de la religiosa del siglo XVIII, la decoración construida por pinturas y lienzos formó parte de una importante lectura iconográfica. En el caso de Dolores, la monja permaneció expuesta casi toda su vida a la observancia de la serie de Santa Rosa de Lima. Además de conocer la vida de la santa por medio de su biografía, se reforzará el modelo de penitencia por medio de lienzos que transmiten los modos de mortificación y castigo del cuerpo para llegar a la perfección. La representación pictórica de la Santa Limeña, por medio de su serie de vida, fue un adoctrinador visual con respecto a cómo seguir un camino de perfección espiritual y sin duda repercutió en los ejercicios penitenciales de Dolores. Por favor. Gracias. El cuadro número 2 de la serie, La niña Rosa corta su cabellera, representa un capítulo temprano de la biografía donde a los 5 años la pequeña Santa Rosa toma los votos de virginidad perpetua, cortando cabello como rechazo de las vanidades del mundo. Observamos la representación en varios momentos. Vemos en la parte central 2 grupos de niños y hacia nuestra izquierda está Rosa con su hermano un poco mayor que ella. El niño acostumbraba a poner lodo en la cabellera de Rosa y arruinarla. El pequeño le dice que a raíz de su piel hermosa y su largo cabello los hombres se enamorarán de ella. Hacia el fondo de la escena, al interior de la mansión, vemos a Rosa cortando su cabello. Volvemos al centro y observamos cómo otras niñas tocan su pelo ya corto. Finalmente, hacia nuestra izquierda, en la parte superior al fondo del cuadro, vemos cómo la madre de Rosa la regaña por haber cortado su pelo. Esta pintura representa metafóricamente un ejemplo de las negaciones de la vanidad que deben cumplir las monjas dominicas y de cómo ellas deben consagrar su amor solamente a Dios. Otro cuadro muy explícito en su mensaje penitencial es el número 4 de la serie, Aligeración del Cilicio. Vemos en el centro a Jesús de aspecto adolescente junto a Santa Rosa, que se ha presentado para romper el cerrojo del cilicio. La utilización rutinaria de este tipo de objetos en la intimidad de la celda queda consignada también en los escritos de Dolores. En la carta número 10 del epistolario, le escribe a su confesor la utilización del cilicio y que éste le produce encogimiento de nervios. Dígame su referencia, ¿qué debo hacer? Porque si lo dejo del todo, me parece puede ser tentación del enemigo. Los temores de Dolores se justifican ya que el cuerpo femenino tiene un doble pecado. Al ser humano imperfecto, contiene en él el pecado original, pero además es un cuerpo incitador de pensamientos carnales. Es un cuerpo que debe ser ocultado y castigado. Completa la escena una calavera que está ubicada en el centro superior del cuadro. Por un lado, este ha sido un objeto usual dentro de los santos anacoretas, quienes usan este elemento como lugar de meditación, y por otro, en el bodegón de vanitas barroco, el cráneo nos insinúa la banalidad de la vida y la certeza de la muerte. En la obra, la santa daña su cuerpo, lo material e insignificante, ante las necesidades espirituales. A ello acude Jesús a auxiliarla ante tal sufrimiento corporal. Sin duda, uno de los cuadros más interesantes con respecto al adoctrinamiento corporal es el que corresponde al número 6, Penitencia para vencer el sueño. Rosa aparece al centro simultáneamente a los 2 costados de la obra también. Este pasaje de la vida de la santa refuerza el ánimo penitenciario y flagelante que llevaba la santa limeña. Los 3 momentos de Rosa son 3 formas distintas de penitencia que fue practicado por la santa. Se repite el vanitas a nuestra derecha, representado por la calavera. Es interesante la manera en que se resuelve la lectura de la obra, ya que el texto es fundamental para comprender la imagen. En la cartola inferior se lee 1. Si se postraba en la tierra extendidos en cruz los brazos, y la alguera suavidad del sueño entorpecía los sentidos, iba creciendo hasta hacerme sueño de Rosa. 2.
Triunfaba, pero en la cruz, en cuyos brazos estaban también 2 clavos fuertes y sólidos, bastaban para sostener todo el cuerpo. De esto se hacía de ambas manos para pelear valerosa. Cuando el tardo sueño le representaba batalla, colgaba de estos con apretados brazos, estaba todo el cuerpo pendiente mientras rezaba todo el oficio de Nuestra Señora. 3. En la pared de la celda se habitaba Rosa, había fijado un clavo casi un palmo, poco más o menos más alto que estatura. En este se enredaba aquella mata de cabello que había reservado sobre la frente para cubrir la corona, invención nueva con las acechanzas malas del sueño. En esta pintura evidencia la forma en que se intensifican las pautas de adoctrinamiento. El texto refuerza la imagen y la imagen ejemplifica la acción a seguir. La inclusión de la escritura dentro de una pintura colonial tuvo el propósito de aclarar el mensaje del cuadro sin permitir ninguna duda a quienes las observan. La contemplación de imágenes modelo configura una forma discursiva y corporal dentro de los claustros. Cito, porque al rezar, llorar, orar con las rodillas sangrando, mantenerse inmóviles durante horas abrazando una cruz o marchar en procesión, las monjas estaban aplicando ciertos métodos de piedad penitencial. Fin de cita. Las imágenes de mortificación que se representan en la serie de Santa Rosa de Lima ejemplifican visualmente un modelo iconográfico del castigo corporal y reafirman normas de comportamiento en la comunidad y sobre todo en los castigos que las monjas se autoinfringían en la intimidad de las celdas. Cada monja anheló profundamente la unión con Dios y la manera que llegaba a conocer el amor de su esposo fue siguiendo las normas de comportamiento propias de una monja ideal, libre de pecado en su cuerpo y en el alma. Al fin y al cabo, el habitar toda una vida enclaustrada solicita darle sentido profundo al encierro. En el caso de Sor Dolores, este fue mortificar sus sentidos con las ansias de normar su cuerpo y lograr la perfección, tal como lo hizo su patrona Santa Rosa de Lima. Eso, gracias.